están. Les voy a explicar un poquito en qué consiste eh, o qué fue la historia de la geografía, bien. Vamos a retomar un poco los conceptos que ya vimos de paradigma y vamos a analizar cómo fueron cambiando a lo largo de la historia. Algunos, como ya hemos mencionado, conviven temporalmente, no como en las ciencias naturales, que quizás un paradigma reemplaza al otro. En las ciencias sociales tenemos la convivencia simultánea de más de un paradigma. Pero vamos a arrancar hablando de los orígenes de la geografía, ¿bien? Vamos a arrancar por Ptolomeo, aunque algunos hablan de otras formas de geografía previas o de otros geógrafos previamente. Vamos a tomar a Ptolomeo porque es quien toma la concepción de la Tierra como un centro del universo, bien, la geografía muy influenciada por la cosmología en aquel momento y muy dedicada a la descripción de lugares, bien, esto va a durar hasta el siglo XVII, XVIII, inclusive el siglo XIX. A partir del Renacimiento aparecen otras tendencias en geografía, como la geografía astronómica, física o política, pero todo muy influido por la teología, es decir, que ante lo inexplicable siempre termina siendo la explicación lo que sería la voluntad de Dios, ¿no? Eh, Posteriormente van a empezar a aparecer algunos precursores, algunas obras precursoras de lo que sería la geografía moderna, en algún caso porque hay sistematización de los conocimientos, en otros casos porque se diferencia la geografía en general y de la espacial regional humana, porque se insiste en introducir las matemáticas como método. Bueno, van dándose pasos hasta la concreción de una geografía moderna, ¿no? Eh, Aparecen los padres de la geografía, bien, que son Humboldt y Ritter, ya en el siglo XIX. Ellos van a coincidir en la insuficiencia de esa geografía descriptiva que habíamos mencionado y que debía buscar leyes explicativas del orden natural, ¿bien? Y aparece ahí la búsqueda, el análisis de la relación entre sociedad y naturaleza, ¿bien? Viendo Ritter a la naturaleza como el teatro de la actividad humana. Luego de ello se van a dar una serie de pasos que van a consolidar definitivamente la geografía como una ciencia moderna. Primero el desarrollo de la cartografía, bien, una ciencia auxiliar fundamental para la geografía. Por otro lado, la institucionalización de la enseñanza de geografía tanto en las universidades como más tarde en las escuelas medias. La aparición de sociedades geográficas, sobre todo en los países de Europa, y finalmente la divulgación de revistas de geografía con investigaciones de aquel momento, ¿bien? Bueno, ya en finales del siglo XIX va a aparecer el primer paradigma que se denomina determinista o ambientalista, influido por lo que llaman el pensamiento positivista en aquel momento. El positivismo hablaba de un único método, el método inductivo causal, de lo particular a lo general, la preeminencia de las ciencias naturales sobre todas las ciencias y la misión última de todas las ciencias, que es la de establecer leyes. Bien. A partir de este lineamiento, la geografía va a consolidar ese paradigma determinista o ambientalista que va a hablar de una relación sociedad-naturaleza en la cual el hombre va a estar subordinado a la naturaleza. Es decir, que quien marca las pautas, dicen esa relación, es el medio. El hombre está determinado por la naturaleza. Bien, ese va a ser el primer paradigma que va a tener a Ratzel como el principal geógrafo protagonista. Después, ya a principios del siglo XX, va a aparecer un nuevo paradigma, que es el paradigma posibilista, influido por lo que se llamó el pensamiento historicista, un poco un movimiento antipositivista. Se retoma la vieja división entre geografía natural y ciencia del hombre, no como habíamos dicho anteriormente que prevalecía las ciencias naturales. Se niega de que exista un solo método de trabajo, sino que eh, se puede llegar al conocimiento a través de otros métodos, no solo la explicación causal, sino habla de la comprensión y la intuición, y se rechaza el objetivo del establecimiento de leyes generales. Bien, en geografía en particular
bajo este pensamiento, el paradigma posibilista va a tener un cambio en lo que sería el análisis de la relación sociedad-naturaleza y va a establecer cierta igualdad y va a decir que el hombre elige libremente entre una serie de posibilidades que le otorga el medio, elige la que considera más conveniente, bien no hay ya una subordinación de la naturaleza, perdón, de la sociedad sobre la naturaleza. Y ante el riesgo de división que siempre hubo en geografía, entre las partes de lo que sería la geografía física y la geografía humana, aparece el concepto de región, como el concepto que engloba todo lo que sería conocimientos de la geografía física y humana. Ya a mediados del siglo XX va a aparecer un nuevo paradigma que vamos a llamar cuantitativo o nueva geografía, que va a continuar hasta nuestros días, bajo la influencia del pensamiento neopositivista, bien que a diferencia de lo que pasaba con el positivismo del siglo XIX, si cambia el método, considera que el único método válido de conocimiento es el hipotético deductivo, y que las ciencias, para ser consideradas como tales, deben trabajar bajo el lenguaje de las matemáticas, bien que se consideraba el lenguaje objetivo en aquel momento. Bien, para la geografía va a ser muy difícil la adaptación a estas condiciones, por lo tanto se van a enfocar en algunos temas que pueden estar relacionados con esta nueva forma de entender la ciencia, bien, y se va a dejar de lado otros temas que se escapan a esta forma de análisis. La geografía o la nueva geografía, entonces, bajo este paradigma, se va a concentrar en la formulación de leyes, otra vez, pero a diferencia del periodo positivista, las leyes van a guiarse por el principio de probabilidad. Se busca resaltar las regularidades, más que las cuestiones específicas. Se utiliza, como decíamos, el lenguaje lógico-matemático para las teorías, aparecen en las investigaciones de geografía, y aparece también la geografía como una forma de entender, la geometría, perdón, como una forma de entender el espacio. Bien, en contestación a estos paradigmas van a aparecer dos nuevos paradigmas ya a partir de finales del 60 y década del 70, que por un lado la geografía radical, que cree que la geografía o la nueva geografía va a tener un rol para beneficiar a ciertas clases, entonces va a trabajar o cree que el rol de la geografía, de geógrafo, es de buscar la justicia social. Para eso va a tomar como marco teórico a los textos marxistas, que por un lado se busca en esos textos explicaciones acerca del espacio, teorías acerca del espacio, y por otro lado se busca también en algunos casos una teoría marxista sobre el espacio, o crear una nueva teoría sobre el espacio a partir del marxismo, ¿no? Bueno, se considera que el espacio no es un privilegio de las minorías de poder, que el conocimiento geográfico es muy importante, es estratégico, pero que solo los estados mayores económicos y militares eran los que tenían acceso a ese conocimiento. Para el resto está una geografía más enciclopedista, como sería la que se daba en las universidades y en las escuelas medias en aquel momento, la geografía espectáculo, que está más vinculada con las cuestiones turísticas o como lo que llamaríamos hoy los programas de viajes. Bien, paralelamente aparece el paradigma de la geografía de la percepción y el comportamiento o humanismo geográfico, influido por la corriente conductista que se desarrolló en Estados Unidos y que se atiene al estudio de lo único que se estima observable, que es la conducta. Bien, bueno, para esta geografía aparece la idea de imagen o realidad percibida, imagen mental que hemos trabajado, y que el hombre toma decisiones racionalmente en función de su percepción del espacio real. Bien, nunca lo percibe tal cual es, pero en base a esa percepción que va teniendo el hombre, trata de tomar las mejores decisiones o distintos comportamientos en el espacio. Bien, y por último va a aparecer la geografía posmoderna,
que surgió ya en la década del 80, en los 90, que se orientó sobre todo, influida por el pensamiento posmoderno en aquel momento, ¿no? A discutir la validez de los grandes relatos, marxismo, positivismo, entre otros. Bien, se revaloriza el espacio, el conocimiento de lo local y las variables locales por sobre las interpretaciones globales del espacio geográfico. Por eso se rescatan los micropoderes y las microgeografías, la idea del lugar que estuvimos trabajando. Y bueno, el proyecto postmoderno pretende contribuir al reconocimiento de la validez de una aproximación tanto espacial como temporal en la comprensión de la vida social contemporánea. Bueno, se creía que se le prestaba más atención para entender la realidad social a el pensamiento o la cuestión histórica que a la cuestión espacial. Bueno, a grandes rasgos, esta va a ser la evolución histórica de la geografía y sus paradigmas. Espero que haya quedado claro y bueno, que puedan resolver el trabajo a partir de este video. Saludos a todos y nos vemos la próxima.